ha ido ocurriendo es que se termina filtrando información que perjudica la investigación y evidentemente a veces con fines distintos a la investigación. Cuando esa información se filtra, incluso un funcionario público comete un delito hoy día, no Ujú, por el proyecto de ley, claro, ¿verdad? Ya, y sí. eso no está ocurriendo. Entonces, queremos tratar de, insisto, llegar a un equilibrio entre que no se filtre la información y si se filtra, que haya una sanción ejemplificadora que ¿Para venga a quién? corregir en definitiva el daño causado para el que filtra la información. Buena gente, los saluda Edo Luz, chiquillos. En el programa de hoy vamos a ver cómo la Barbie del Norte, Paulina Núñez, intenta vendernos su ley Mordaza 2.0. Ah, no, pero no se lo esperaba, que se topó con una periodista que, a diferencia de muchos parlamentarios, sí defiende la libertad de expresión. La Paulina Núñez terminó más nerviosa que Emilio yendo al urólogo para la entrevista. Hoy nos acompaña en el mano a mano desde la redacción de La Tercera, la senadora, y ahí la tenemos en pantalla de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente al programa. A ver, ¿quiere que parta por los temas de mi gremio? ¿Quiere que parta por la ley de antiinfiltraciones o prefiere que Sin partamos por la problema. campaña? La dejo escoger. No, sin problema, sería bueno porque además Mm. acordamos el día lunes, ninguno de los senadores, yo presido la Comisión de Constitución, tenemos el ánimo de poder limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de informar, o sea, creemos que hoy día si hay algo que hemos ganado en el país es precisamente el fortalecer no solamente las instituciones, sino que los derechos y el rol que a cada uno le corresponde, y es evidente que a la prensa le corresponde un rol muy importante, no solamente voy a decir desde el punto de vista de la investigación, y voy a ser más clara, para ir destapando distintas cuestiones que gracias a la prensa se han ido sabiendo, sino que también para ayudarnos, y es aquí donde nos queremos centrar en el proyecto, a que los hechos que están siendo investigados precisamente por el Ministerio Público, porque son hechos constitutivos eventualmente de delito, eso es lo que investiga el Ministerio Público, puedan llegar a buen puerto. Mira, Consuelo, yo soy de la idea, y me atrevo a decir que los otros 4 senadores, que tan letal como es la comisión de un delito es que éste quede impune. Y muchas veces hemos visto que no logramos condena, ¿cierto? O no se logra una pena porque no se logran probar los hechos con pruebas, se tienen que lograr probar y eso se produce durante la investigación. Por lo tanto, cuando se filtra información a mitad de investigación, lo único que se logra es perjudicar la investigación y eventualmente no tener esos medios de pruebas para después llegar a una condena. Hoy día el Código Penal, obviamente en el caso de la prensa, como cualquier persona, también sanciona, ¿cierto?, cuando se interfiere, no digo desde el punto de vista de la divulgación, sino que se interfiere en estas investigaciones. Y por eso creo que es muy importante, a propósito de lo que decía el senador Araya, que es el autor en definitiva del proyecto, que nos invita al resto de la comisión a firmarlo, a que quien reciba una pena y por lo tanto una sanción mayor sea el funcionario público o sea quien desde la fiscalía, voy a decirlo con toda su letra, termina filtrando información que es vital para la propia investigación. Cuando se filtra, Consuelo, se filtra no por fines, a mi juicio, ¿cierto?, o lo que hemos visto más por la costumbre de fortalecer la investigación, sino que por fines políticos, por fines económicos o por otros distintos a los hechos que están siendo investigados. Entonces, es que no hay ningún ánimo de coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Porque a todo esto estamos hablando de que no, el proyecto no tiene un artículo que diga la prensa o que diga los medios de comunicación. Lo que ocurre es que hay verbos que se están interpretando como si fueran dirigidos a la prensa, como por ejemplo divulgar información recibida, Informe, ¿no? difunda o divulgue Exacto. información relativa a una investigación o incluso al hecho de estarse realizando esta. Si eso no es si eso no es coartar la libertad de expresión, no lo entiendo, la verdad. Sí, no, por eso digo que si se pueden producir modificaciones en el proyecto, las vamos a hacer. Eso para ¿Cuáles ser son las súper clara. modificaciones que habría que hacer? Porque El en primer sacar, por término usted me ejemplo, dice algunos. entonces que para los periodistas sería solo multa. No, no, ¿cuál es la sanción? No, nosotros queremos que quede claro que quien en definitiva entregue esta información evidentemente tenga una sanción mayor porque es él la que tiene la información. Nosotros lo que estamos resguardando y donde tenemos que llegar a un buen equilibrio, Consuelo, es en la protección de la investigación. Es allí donde lo que ha ido ocurriendo es que se termina filtrando información que perjudica la investigación y evidentemente a veces con fines distintos a la investigación. Y si se filtra, que haya una sanción ejemplificadora que ¿Para venga a quién? corregir en definitiva el daño causado para el que filtra la información, por ejemplo, el funcionario público o incluso dentro de la misma fiscalía. Y nosotros vamos a seguir tramitando el proyecto porque por lo demás es lo que corresponde y por supuesto logrando este equilibrio sin perder el foco del objetivo del proyecto, que es resguardar una buena investigación para que esa llegue a puerto si así ocurre, ¿no?, que es una sanción, una pena, una condena. ¿Cómo se puede resguardar? ¿Cuál sería la responsabilidad en un proyecto modificado desde su posición, al menos, de manera que la prensa pudiese publicar información sobre investigaciones que están en curso? Es que es muy distinto informar sobre las investigaciones que están en curso
a poder publicar aquello que se filtró, pero la Bueno, sanción publicar no es aquello, para el publicar no, periodista. bueno, publicar La aquello que se sanción, filtró. Publicar claro, aquello pero que es se que, filtró, tal como lo hemos estado viendo en todos estos años. claro, pero es que la sanción allí, a mi juicio, no es al periodista, es a quien filtró esa información. Y en eso, obviamente que si hay una sanción ejemplificadora, voy a decirlo de esta manera, ese periodista no tendría cómo llegar, salvo que alguien cometa un delito, porque es un delito el que comete el funcionario público que filtra información, a esa información a mitad de investigación que no corresponde. Mira, voy a poner incluso caso... Bueno, entonces estamos en lo mismo, porque me está diciendo que sería cómplice de un delito, por lo tanto el periodista sí tendría que ser sancionado. el funcionario público comete un delito hoy día, sin nuestro proyecto de ley. Y hoy día el periodista, como bien dices, Consuelo, también es sancionado. Hoy, sin nuestro proyecto de ley. Y como eso no está claro, el ánimo Senadora, es aclararlo. no me está Sí. aclarando algo así como básico. ¿Cómo le va a explicar su posición a unos alumnos de primer año de periodismo? A ese nivel de básico lo quiero tener. ¿Qué puedo publicar y qué no puedo publicar? No se podría publicar aquello que, pero no es que no se podría, porque se hace igual, Consuelo. Se publica todo aquello que llega a tu mano, voy a decirlo de esa manera, ¿verdad? Ya. Porque en estricto rigor hoy día ocurre eso. Sí. Nosotros lo que estamos tratando Bueno, no, es se supone que se hace una evaluación de los antecedentes. No, está muy bien. Se pero bueno, ya. se reportea, se está bien, publica, se va a la fuente, pero lo que voy es que se publica, ¿cierto? Está bien, Sí, se publica. sí. ¿Dónde le das una vuelta más a la tuerca? ¿Evitando que se publique o evitando que se filtre aquello que no se debe filtrar? Yo creo sinceramente que hay que evitar que no se filtre aquello que no se debe filtrar. Mira, voy a poner un ejemplo súper concreto y voy a ir más allá del caso de Monsalve, la diputada Cariola, o el caso Iracy Hasler, o lo que sea. De la investigación respecto a la diputada Catalina Pérez, se filtró que eventualmente se había hecho un aborto. ¿Corresponde o no corresponde, Consuelo? Yo creo que no corresponde. ¿Quién responde de aquello? El que filtró esa información y tuvo acceso, me refiero a un funcionario público, un fiscal, o donde queremos apuntar también que es, en definitiva, cualquiera que se pudo haber hecho parte de esa causa, porque hoy día cualquiera puede, sin ningún ánimo de aportarle a la investigación, sino que con el ánimo de cobrar por otros intereses, políticos, a veces económicos, hasta personales quizás, porque hoy día no existe un límite respecto de quién puede ser querellante en una causa, y cuando tú ya eres querellante en una causa, tienes acceso al expediente completo de la investigación. Entonces, lo que no se puede producir, a propósito del ejemplo que yo puse, pero también hay un montón de otros, es que a mitad de investigación se filtren cuestiones, primero que no corresponden, por decirlo de alguna manera, pero también que terminen perjudicando la investigación. Y aquí voy a tu pregunta para los alumnos de primero año de periodismo. ¿Hasta dónde puede llegar un periodista y qué publica? Evidentemente que va a publicar todo aquello que llega a sus manos. Está bien, reporteando, con sus fuentes, todo aquello que sea de relevancia pública. Que sea de relevancia pública, de interés público, exactamente. Exacto. Vuelvo a mi ejemplo, no sé si era de interés público, pero bueno, se publicó, ¿no? Y no se publicó en un pasquín, se publicó en casi todos los medios de comunicación. Entonces, si allí no está claro el límite, lo que sí corresponde es dejar claro que se tiene que esto evitar. Me refiero a que se publiquen cuestiones, voy a ocupar tu misma frase porque efectivamente es lo correcto, que no sea de interés público. ¿Quién responde de aquello? Primero tenemos que limitar a aquellos que pueden querellarse en una causa, porque tenemos que de alguna manera ver dónde se está cometiendo, ¿cierto?, se filtrando esta situación y tenemos que resguardarlo. Por lo tanto, ¿quiénes deberían ser querellantes de la causa? Evidentemente los que tengan un interés directo e incluso indirecto, y ahí habrá que discutir hasta dónde llega lo indirecto. Pero hoy día cualquiera puede tener acceso a todo y terminamos con lo que ya sabemos. Entonces, para ir sí a lo importante, nosotros no tenemos ningún ánimo de verdad de que después de todo lo que hemos dicho, al final se apriete donde a mi juicio, ¿cierto?, corresponde menos o no corresponde, que es la prensa. Tenemos que ir resguardando que no se filtre antes y por lo tanto sanciones ejemplificadoras para el funcionario público, para el fiscal o para los querellantes, o directamente limitando quién puede ser querellante, tratando, ¿cierto?, la investigación. Por lo tanto, insisto, ¿y quién determina entonces qué es aquello que no se debe filtrar o que no se debe publicar? Porque no es la labor de los periodistas proteger o no proteger esa información. Esa no es la pega de uno, salvo que tenga que ver con la seguridad nacional, con cosas que pongan en peligro a la nación, etcétera, etcétera. Por lo demás, uno no siempre, por lo demás, las fuentes no siempre son la fuente directa. Es alguien puede haber tenido acceso a esa información y luego entregársela a un periodista. Entonces, sí.
Claro, lo que pasa es que cuando... De verdad por ejemplo, no me parece que sea una propuesta, y obviamente que yo soy parte involucrada, pero por eso mismo No, pero está bien, si todo está bien. como opinar, sí. Uno es lo que es. Con mayor razón. Está bien, Uno es lo que yo, es. yo lo que sí, Me nosotros, parece, mira, es que me parece que obviamente hay gente que puede no entender el rol de la prensa, que es, o sea, bueno, no los manda nadie, publican lo que quieren. No, uno se tiene que hacer responsable ex post de lo que publica. Uno tiene que tener valores pues sí, éticos y por eso es la importancia de tener medios de comunicación fuertes, desarrollados y tener profesionalización de nuestra actividad, sí. obviamente. Pero si uno dice, bueno, ustedes no pueden publicar la cantidad de cosas que en el mundo, no solo en nuestro país, no sabríamos, entonces creo que estos cuidados del sacristán matan al cura, finalmente. No, pero por eso, yo en eso creo que soy súper clara, Consuelo. Nosotros estamos todos de acuerdo, ayer lo conversamos, en la comisión fue un Pero es que tema no estamos de público. acuerdo, porque usted me está diciendo que aquello que no se debe filtrar, ¿qué es aquello que no se debe filtrar? Entonces, ¿y cuál es la sanción de un No, periodista puse un por publicar ejemplo, a aquello que ver, no Consuelo, se debería filtrar? puse Ujú. un ejemplo que me imagino, sinceramente, que estamos de acuerdo, porque que se filtre un eventual aborto, ¿de quién puede ser interés público eso? No lo Yo sé. no lo hubiese publicado, obviamente, Bueno, pero está bien, pero salió en varios medios, pero en nuestra entonces, sociedad resulta que eso es un delito. Yo puedo no estar de acuerdo con que sea un delito, obviamente. claro, o Pero resguardar por que en eso se definitiva se obtuvo de mala publicó, porque manera, la en fin, pregunta era si eso había sido, si en cometió el fondo un la diputada delito. había cometido un delito. Y no me gustaría seguir usando ese ejemplo porque No, pero es que lo ocupé simplemente porque me imagino, habiendo sido público conocimiento, que se entendía perfecto lo que se buscaba. Mira, Consuelo, es sí, más simple sí. aún. Si del proyecto de ley hay que sacar esos verbos, divulgar, difundir, informar, no tengo idea, Mm. y nos concentramos, ¿verdad?, en quien entrega información que no corresponde, que no es de interés público, que se filtra de la investigación, limitando, como decía recién, el tema de los querellantes. Vamos a avanzar en esa línea. Esa es una de Ya. las vías. Por eso lo quiero dejar como Entonces, bien ¿vamos a despejado, dejar por decirlo fuera de a los alguna manera. periodistas o de qué o se va a regular Es en que, algún Consuelo, aspecto? Su no, posición, de este usted habla por proyecto usted, vamos no a, por todo el mundo, pero sí, pero también no, pero también lo veo conversando con el resto de los parlamentarios. ujú. Y lo vimos el día lunes, lo vimos públicamente en la comisión. Hoy día los periodistas no quedan fuera de la normativa, quedan fuera de este proyecto de ley, voy a decirlo así, si es que se produce esa discusión y terminamos tomando esa decisión, ¿verdad? De esa manera. Pero lo que sí vamos a hacer, porque vamos a seguir avanzando en aquello, es resguardar la buena investigación, porque de lo contrario, lo que está ocurriendo no es solamente que se filtren cosas, sino que se termina perjudicando esa investigación. Entonces, quiero insistir en esto. Si dejamos fuera a los periodistas, si dejamos fuera los verbos que se están interpretando propios del Mm. rol del periodismo, obviamente que van a quedar fuera de esta normativa, pero yo los invito a revisar el artículo 226 del Código Penal, 226J, si no me equivoco, del Código Penal, Consuelo, para que lo anoten, lo revisen, porque ahí sí hay un concurso aparente de leyes penales donde obviamente el periodismo y quienes cumplen ese rol también responden, en verdad, en determinadas situaciones. Entonces, si vamos a seguir con esa confusión, bueno, que quede así en la normativa, si esa Sí, es la claro, porque, decisión porque de los también está la ley, parlamentarios, porque también está la ley de obviamente. libertad de opinión que No, pues, no, y la que Constitución, consagra el derecho de las personas, o sea, del público, no de los exactamente. periodistas, de las personas, a estar informadas de hechos de interés general y son aquellos que tienen que ver, entre otras cosas, con funciones públicas, comisión de delitos, desempeño de las funciones públicas, ese tipo de cosas. Por eso, Entonces, y yo no es un recalco derecho de los incluso la periodistas, propia es un derecho de los Constitución. ciudadanos, de la Es gente. un derecho Mm, constitucional, es un derecho claro. constitucional. En eso también quiero ser súper clara, insisto. Pero por lo mismo, no por ser periodista, no van a responder de nada, al contrario. Y eso hoy día está en la ley, está en el Código Penal, está en este artículo que lo corroboro. O sea, lleva el nombre de filtraciones, no ley Mordaza. Yo primero quiero Antifiltraciones. invitar, antifiltraciones es, primero invitar a que lo conozcan con mayor razón los periodistas desde la prensa. Dale, Ya, porque pero lo esa es la contrario, insisto, la responsabilidad impunidad. pero esa es la responsabilidad de quienes están involucrados directamente. Exactamente, exactamente. Como también limitando aquí la Fiscalía, juridicidad. policía, abogados. Bueno, Exacto. Pero abogados quizás sería importante poder incluirlos en ese bueno, sentido. es que ahí hay un punto donde quiero marcar el acento, porque, insisto, hoy día cualquier abogado, e incluso a veces sin representación jurídica, tú Mm. puedes ser querellante en la causa y Muchos con políticos eso, lo hacen. exactamente, y con ¿Eh? eso y la prensa también, lo que quiero decir es que cualquiera lo puede hacer hoy día sin ningún límite. Sí, Tienen acceso a la información, a las ambos, directo e carpetas. indirectamente, completo el expediente y vamos sacando y revisando lo que no tiene nada que ver con la investigación, porque convengamos que en esa carpeta, ¿qué es lo que está? Hay Lo de que se todo. recogió de un teléfono, de un computador, de los O testigos, sea, hay de todo. así vimos, por ejemplo, las conversaciones del presidente. ¿Usted le parece que esas conversaciones del presidente con su psicóloga en la discusión de Procultura no se deberían haber publicado? No, porque su publicación llevó a que la justicia determinara que eran ilegales, por ejemplo. Ujú. Gracias a esas publicaciones, a lo que voy,
se determinó que esas conversaciones eran ilegales y por lo tanto, como se determinó, Consuelo, que eran ilegales, no son prueba válida, voy a decirlo en ese sentido, ¿cierto?, en el juicio. Después podemos entrar en otra pregunta. Usted considera que no se deberían haber publicado porque tuvo un efecto, en teoría, pernicioso para la investigación, no porque no se deberían haber publicado porque pertenecían a la intimidad del presidente. No, yo creo que por las dos cuestiones, pero convengamos que produjo un efecto. A lo que voy, que la publicación de aquello produjo un efecto. Entonces, lo digo al revés, para que me entienda bien y a propósito de tu pregunta. Si los tribunales no hubieran determinado que esa prueba era ilegal, obviamente la Fiscalía tenía el ánimo de presentarla como prueba. Evidente, ¿no? Eso no es así porque lo habrían... Eso, o sea, sí, pero... perdón. La Fiscalía llegó a recurrir a la Corte Suprema para que se obviamente que sí, válida. pero esto no era esto lo habrían peleado los abogados de la psicóloga de UNEUS, digamos. Claro, lo hubiesen peleado de todas formas, independiente de si hubiese publicado o no, porque ellos sí tenían acceso a la carpeta y por lo tanto habrían dicho, oiga, esto fue interceptado equivocadamente, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Correspondía, no correspondía, se conversó, ya se conversó. Me parece que la oposición tuvo harto tema. Coincido. Entonces, son complicados. Acá hay un poco... está bien la conversación y qué bueno que esté siendo pública. Que es como que estuviéramos en el link de la casa, pero quiero decir lo siguiente, es que esas son, claro, que cuando uno habla son preguntas sobre ética periodística también, entonces... De todas maneras, lo que yo no entiendo cuál es la necesidad es reforzarlo porque ya existe eso para los funcionarios el Ministerio Público está muy interesado, el Ministerio Público está muy interesado en el proyecto. Allí la tienen, pues, señores y señoras, a una del comando de Matei, ¿no? Una de las voceras, la misma que dijo que se dirigían a un socialismo democrático, ¿no? Claro, ahora con esta ley Mordaza nos damos cuenta, porque siempre son los zurdos, ya sabemos, los zurdos, los progres, los globalistas, los que nos llevan hacia este sistema de censura, ¿no? Lo único que quiere es cortar la libertad de expresión, no quiere que nos enteremos, no quiere que repliquemos información, por ejemplo, como la de Monsalve, como la de Procultura, lo de Larraín, por ejemplo, lo de Carol Cariola con los chinos, por ejemplo, lo que decía Hasler del presidente, son cosas, chiquillos, que cuando la info está, hay que contarla, ¿no? Porque hay personas del otro lado, pagadores de impuestos, que quieren saber quiénes son los que están ahí administrando toda la plata y quiénes son los responsables también de habernos llevado a este desastre económico, social y de inseguridad además. Y si no fuera por la prensa, ¿no? Por esos reportajes, por ejemplo, que a veces se manda Chilevisión o que se manda el Mega, donde nos muestran claramente los tickets de avión, el hotel donde se quedó, cuánto le pagaron, ya sea a la Osandona o a Carmen Hertz, lo sabemos gracias a la prensa. Contra ellos se van a querellar, contra ellos van a ir al final, en vez de ir contra de verdad la delincuencia, que es algo más importante. En vez de moverse allí en eso, no, se está moviendo para que no descubran los casos de corrupción de esto. Cosas que en un momento la señora Núñez dice, no, porque no es contra los periodistas, es solamente para el que divulgó, para el que filtró. Ellos empiezan así, cuando la ley está hecha, después la modifican nada más sin aprobación de nadie y todo al favor de ellos y terminan incluso censurando a un comunicador de YouTube, por ejemplo. Hoy en día eso sucede en España. Hay un canal de una chica, Begoña Gerpe, por ejemplo, que esta chica tuvo que huir de España porque justamente por esta ley le estaban acusando a ella de ser discriminadora y todo esto y la mujer tuvo que arrancar. Literal. Otra cosa después dice, no, es que tampoco vamos a la censura, sino se van a aplicar ciertas multas, ok. Pero por ejemplo, si a mí de antemano sé que me van a poner una multa, ya sea de 50 lucas, ya sea de 300 o de 1 millón de pesos, por hablar por ejemplo de Monsalve. Obviamente que yo no voy a hacer el video, ¿me entiendes? No lo voy a hacer, me voy a autocensurar, pero no porque yo quiera, sino porque tampoco me quiero exponer a una multa. Y muchos me van a decir, no, Edu, es que uno tiene que dar la pelea. No, pero a veces no puedes pelear contra todo el sistema, ¿me entiendes? Uno tiene que también ser cauteloso en eso. Más sirve uno moderándose que yendo a choque cuando después te meten preso y no puedes comunicar nada. Otra cosa que yo digo, ¿no? ¿Quién coño va a determinar acá qué se publica, qué no? Los mismos políticos van a hacer una comisión reguladora de noticias. Ah, mira, se me vino a la mente Camila Vallejo, ¿no? Que también ella hablaba con la comisión contra la desinformación, que al final nos llevan nuevamente, lo que digo, a la censura. Ahí tienen nuevamente a la gente de Matei, a la gente del comunismo, en este caso representado por Vallejo, queriendo censurar a los comunicadores, chiquillos, a los que estamos acá
desde mi parte me gusta hacer esto porque yo he visto que el país está en una crisis social y económica y yo creo que hay que pararla. Por eso me pude hacer videos y comunicar para que la gente se entere y sepa lo que está pasando, porque también soy consciente de que a no todos nos gustan estos temas y no todos tenemos el tiempo además para investigar bien, ver un video, editarlo, subirlo. Entiendo que a veces es un clavo y por eso yo lo hago, ¿ok? Y justamente también para acabar con los zurdos, usando el celular para acabar con los zurdos. No podemos darle más poder a estos políticos nefastos como la señora Barbie del Norte, ¿no? Que lo único que quiere es imponer su ideología de censura, de globalismo, de totalitarismo, y allí la tienen, ya saben entonces lo que es Matei, ¿no? ¿Quién es el candidato que nos da libertad y que está en contra de eso? Obviamente que Johannes Kaiser. Nuevamente llegamos a lo mismo, ¿no, chiquillos? Bueno, gente, si les gustó este video, ya saben, la forma que me pueden ayudar es suscribiéndose al canal de Edo Aluf, activen la campanita, den like, y si quieren colaborar más todavía, chiquillos, y yo se lo agradezco de corazón, ya saben que es uniéndose a la membresía, que le van a cobrar solamente 2 luquitas por mes, y así colaboran con este espacio de noticias y de información, chiquillos, información con mucho amor. Suscríbanse, activen la campanita, den like, y gracias por ver este video.